Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo filtrar por un rango de fechas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ir filtrando por un rango de fechas. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Nos posicionamos donde queremos poner el filtro y vamos a insertar la siguiente fórmula. Igual día.lab, nuestra fecha inicio, la bloqueamos con F4, punto y coma, y ahora utilizamos la función secuencia, que va a ser desde días.lab, y esto va a ser desde nuestra fecha inicio, absoluto con F4, punto y coma, fecha final, absoluto con F4. Cerramos el lab, cerramos el secuencia y le quitamos 1. Cerramos días.lab y enter. Ya tenemos nuestros días que nos los va marcando a raíz del rango que vamos escogiendo. Ahora vamos a poner el día de la semana. Para ello vamos a copiar nuestra fórmula F2 y tan sencillo como delante poner la función texto, paréntesis y al final punto y coma, comillas y 4 Ds para que nos muestre el día de la semana. Aceptamos y ya tenemos filtrado por nuestro rango de fechas. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.